Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, os saludo y bendigo. Continuamos nuestra meditación sobre el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. Hoy vamos a hablar de la necesidad, de la importancia de purificarnos de la lepra del pecado. Hay 10 leprosos en esta parte del Evangelio que piden a Jesús su curación. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y Jesús escucha su oración y los manda con los sacerdotes. Vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y bien, ¿con qué ansia se buscan y se emplean los remedios indicados por el médico para las enfermedades del cuerpo? Pues bien, el grande, el único, el infalible remedio ordenado por nuestro Señor para las enfermedades del alma, para la lepra del pecado, helo aquí, el sacramento de la confesión. Recurramos a él frecuentemente con fe y con fervor y seremos curados como los 10 leprosos, incluso protegidos, porque no solamente la confesión borra el pecado, sino que nos da fuerzas, energías contra el pecado futuro. Primero vamos a reflexionar un poco sobre la necesidad de la confesión, las cualidades de una buena confesión, facilidades de la confesión y finalmente beneficios o ventajas, frutos de la confesión. Jesucristo, en su infinita bondad, instituyó el sacramento de la penitencia para borrar nuestros pecados y curar nuestra alma. Pero al decirnos que vayamos a mostrarnos a los sacerdotes, no es un simple consejo que nos da, sino que es un precepto formal y absoluto. Es una condición esencial para ser perdonados. Porque al conferir a sus apóstoles y a los sacerdotes el asombroso poder de atar y desatar, de perdonar los pecados, de retenerlos, los constituyó Jesucristo jueces en su lugar. Ahora bien, para juzgar acertadamente, es preciso conocer la causa y el sacerdote no puede tener este conocimiento sino por la declaración o confesión del penitente. La confesión, pues, a no ser un caso de imposibilidad, es parte esencial del sacramento de la penitencia, por precepto divino, necesaria para todos. Esa doctrina es de fe, y siempre ha sido reconocida y practicada en la Iglesia desde los apóstoles. La confesión, pues, es una acusación voluntaria, secreta, de todos nuestros pecados, hecha a un sacerdote para recibir de él la absolución en nombre de Cristo. En efecto, el día de la resurrección nuestro Señor aparece a los apóstoles y les dice: reciben el Espíritu Santo, a quienes los pecados quedan perdonados y a quienes los tienen quedan retenidos. Ahora, ¿cuándo obliga este precepto de la confesión? Por derecho eclesiástico, en el canon del Concilio de Letrán, es la interpretación auténtica del derecho divino. La confesión obliga por lo menos una vez al año a todo adulto. Y a causa del precepto de la comunión pascual formulado en el mismo Concilio de Letrán, en 1215 pienso, la confesión se hace ordinariamente tiempo de Cuaresma y Pascua. Pero la intención y el deseo de Jesucristo es que haga todas las veces que se ha tenido la desgracia de caer en pecado mortal. Entonces la Iglesia, intérprete auténtica del Evangelio, ordena a sus hijos flojos, no a los piadosos, generosos, fervorosos, sino a los flojos, a los que están en peligro de perdición eterna, al menos de confesarse una vez
al año de todo pecado mortal y recibir el cuerpo de Cristo. El que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene la vida eterna, dijo Cristo. Ahora, toda persona en pecado mortal, bien, no puede comulgar, aunque comulgue no sirve para nada, puesto que el que come, bebe el cuerpo del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación. 1 Corintios 11, 27. Entonces hace falta tener el alma limpia para poder recibir el cuerpo de Cristo. Entonces la confesión una vez al año es para los hijos flojos, inconscientes, en peligro. Los fervorosos se aconseja de confesarse cada mes, cada 15 días, incluso cada semana, si pudiera hacerse y si hay algo que decir. ¿Cuáles son las cualidades de la buena confesión? Bien, la buena confesión debe tener las cualidades de humildad, sencillez, integra, es decir todos los pecados sin dejar ninguno. Al darnos Jesucristo la confesión como remedio, exige que reúna ciertas condiciones. Debe ser humilde, dijimos, acusándonos, reconociéndonos culpables. Pecavi, Señor, he pecado, Señor, he pecado, ¿qué puedo hacer? Humilde también de corazón. Dios no rechaza un corazón humilde y contrito, arrepentido. Eso también está en el Salmo 50, 19. Humildad exterior, confesarse de rodillas si posible, los ojos bajos por modestia. Entonces, humildad. El que se confiesa hace acto de fe y acto de humildad. Debe ser sencilla, acusar los pecados como se conocen, sin rodeos ni sin disculpas, mostrando el alma en su verdadero estado, sin disfrazar nada, ni exagerar ni disminuir nada, sin embrollar nada con detalles inútiles o repeticiones fastidiosas, sin excusarse ni echar la culpa sobre los demás. Y yo hice tal pecado, y tantas veces, cuando es mortal. Entonces, sencilla, es decir, la confesión puede ser muy buena y muy sencilla y muy rápida, diciendo sus pecados tal cual y punto, sin explicaciones, explicaciones que no son necesarias. Yo hice el pecado, punto, decir el nombre del pecado ya. La confesión debe ser, además de humilde y sencilla, debe ser íntegra, acusar todos los pecados mortales de los que uno se acuerda después de un examen serio, acusarlos manifestando su especie, su número exacto o al menos aproximado, las circunstancias que cambian la especie o aumentan el número, y aún las circunstancias agravantes que aumentan la malicia del pecado. Por ejemplo, pecar en lugar santo es sacrilegio, además del pecado que se hace, ¿no? Entonces, acusar todos los pecados mortales de lo que uno se acuerda, después de un examen serio. Por ejemplo, no sé, una persona hace 20 años no se confiesa, y bien ha caído el vicio de la borrachera, al menos una vez al mes, más o menos, serían 12 veces al año por 20. Acusarlos manifestando su especie, su número exacto o el menos aproximado. Una persona, digamos, que hace un pecado mortal de adulterio, si una vez, pero si es regular, es más grave, cada vez un pecado mortal. El olvido involuntario y la impotencia física o moral excusan la integridad. Una persona trata de decir los pecados, se olvida algo sin quererlo, el pecado olvidado queda perdonado. El pecado olvidado queda perdonado. Lo dice en la confesión siguiente: mientras puede comulgar, está en gracia de Dios. ¿Por qué? Porque gracia, santidad y pecado mortal no pueden coexistir, no pueden quedar juntos. Y también la impotencia física o moral excusa la integridad. Por ejemplo, una persona ya no puede hablar, solamente con los ojos, con la cabeza, moviéndola que sí o no, dice sus pecados. Has matado, dice no, mueve la cabeza que no. Haces tal cosa, dice que sí, la mueve hacia abajo. Entonces, esto ayuda también. Esta integridad exige un examen de conciencia atento y serio sobre los mandamientos de Dios y de la Iglesia, sobre las obligaciones también del propio Estado. Entonces, para confesarse bien, hace falta el examen de conciencia sobre los 10 mandamientos de Dios,
los de la iglesia y sobre también el deber de Estado. El que no cumple con su deber de Estado también peca. Un padre de familia flojo, que no trabaja, que deja morir de hambre su familia, más o menos, es peca. ¿Cuántas confesiones son nulas, sacrílegas, por falta de integridad? Se callan pecados por vergüenza, por respeto humano, por temor ridículo del confesor, por afecto al pecado. Esas confesiones no valen, más bien es un sacrilegio. Cuando uno calla pecados por vergüenza, respeto humano, no vale su confesión. También el de temor ridículo de tener miedo al confesor. El Padre está ahí para perdonar, sean los pecados que uno tiene. Al decirlos, el Padre está contento de libertar esta alma del pecado. El remedio se convierte entonces en veneno. El que va a confesarse y oculta pecados, entonces ahí no vale su confesión. También hace una injuria a Jesucristo. Decía Santa Teresa que la mayor parte de los cristianos se condenan no tanto por causa de sus pecados, como por causa de las malas confesiones que hacen. De donde Santo Alfonso dice que para muchos la confesión es el vestíbulo del infierno. Aunque, hermanos, esto es peligroso, es grave. Entonces, cuando uno se confiesa, no tener miedo. El Padre está ahí para ayudar, para aconsejar y sobre todo para expulsar el pecado. Entonces, ¿para qué quedar con su pecado? No tener miedo. El Padre es como el doctor. El doctor que conoce todas las enfermedades, es ahí para sanar. Hablemos ahora unas palabras acerca de la facilidad de la confesión. No se puede decir que sea fácil en sí misma, puesto que de hecho es y debe ser una humillación, una expiación, pero se hace fácil por un efecto de la bondad de nuestro Señor, quien ha endulzado sus rigores, escogiendo para ministro de ese sacramento no a un ángel, sino a un hombre que sabe por sus propias debilidades compadecer las de sus hermanos, y que al recibir el sacerdocio fue llenado con la caridad de Jesucristo. Dejando al pecador la más amplia libertad para escoger su confesor y cambiar si quiere, imponiendo otra facilidad, imponiendo al confesor el secreto más absoluto y más sagrado, porque le está prohibido bajo las penas más graves de excomunión revelar jamás a nadie lo que sabe por la confesión, con cualquier pretexto, ni aun para evitar la cárcel, la deshonra o la muerte. Por ejemplo, San Juan Nepomuceno bien fue matado por el rey porque no quería hablar de la confesión de la reina. Entonces el sacerdote nunca jamás puede decir nada de lo que escucha, y si hablara Dios no quiere, bien haría pecado mortal que va al infierno, que descomulga de la Iglesia Católica, y solo el Papa o su delegado puede confesarlo. Además, en el Santo Tribunal, el penitente bien dispuesto obtiene siempre una sentencia de perdón, de absolución, jamás es condenado. Si un rey se contentase con imponer semejantes condiciones a los criminales de sus estados para perdonarles, ¿con qué transporte de júbilo aceptarían esta ley? Pero no ha habido nadie sino Dios que haya sabido y podido hacer semejante maravilla. Cuán insensatos pues son y cuán inexcusables e ingratos con delante de Dios los que no quieren aprovecharse del divino beneficio de la confesión. Y finalmente, ¿qué beneficios hay? ¿Qué ganamos? ¿Qué beneficios, ventajas hay en la confesión? La confesión hecha tan fácil por la bondad de Jesús es un remedio sumamente eficaz que tiene la virtud de curar todas las enfermedades del alma y de resucitar los muertos espirituales. Es decir, que perdona todos los pecados veniales y mortales, por graves y numerosos que sean. No hay más que un solo que ahí no se pueda perdonar, dice San Agustín. ¿Cuál? No arrepentirse y defender el pecado. Es decir, todo pecado se perdona con tal que uno se arrepienta, pero uno si no quiere dejar el pecado, ahí queda en su pecado. Entonces, primero, realmente
sean lo que sean los pecados, todos se perdonan, con tal que haya arrepentimiento. Segundo, la confesión devuelve al alma su primera hermosura. Su primera hermosura la hace bella, le da la gracia, le da el Espíritu Santo, expulsa el demonio. Y también procura la alegría y la paz de una buena conciencia y hace al hombre mejor y feliz. Entonces el alma se hace pura, santa, bella, como una reina. También da alegría y paz a la conciencia, hace el hombre mejor y feliz. Y finalmente atrae toda suerte de gracias, de fortaleza para resistir al demonio, vencer las pasiones, evitar el pecado, perseverar en el bien. Entonces es muy importante saber esto. Además de limpiar el alma, expulsar el demonio y el pecado, y bien la confesión, derramando por el Espíritu Santo la gracia, la santidad en nuestra alma, alumbra nuestra fe y esperanza, nos da la caridad del amor divino del Espíritu Santo y nos da fortaleza para resistir al demonio, vencer las pasiones, evitar el pecado, perseverar en el bien. Si todos los cristianos se confesasen frecuentemente y con las debidas disposiciones, ¿cómo cambiaría el mundo? La iglesia de la tierra parecería a la del cielo. Todos sus hijos se salvarían. Qué alegría entonces para los ángeles y los santos. Por esta razón, queridos hermanos, tomemos la resolución de recurrir a este remedio de la confesión cada vez que nuestra alma está enferma, es decir, caiga en algún pecado. Para una enfermedad del cuerpo, acudimos enseguida al médico. Hagamos lo mismo con la enfermedad del alma. Vayamos a este baño saludable lo más frecuentemente posible, cada mes, cada 15 días, cada semana, si necesario. ¿Cuántos santos se confesaban incluso todos los días? Corre por ese sacramento la sangre del mismo Jesucristo. Pues nuestra alma saldrá de allí más pura y más fuerte. Pero confesémonos siempre con las disposiciones requeridas, sin ocultar ningún pecado. Cuántas gracias recibiremos obrando así, y qué dulce esperanza de gozar de Dios en el cielo. Entonces la confesión es de institución divina. Es Jesucristo que perdona, que santifica, que purifica, que expulsa el pecado mediante el sacerdote. No hagamos caso a estos pobres ignorantes, orgullosos, protestantes que no entienden nada de la Biblia, siempre están ahí para falsificar todo. Es normal, su padre no es Cristo, sino es el diablo. ¿Qué hacemos? Por desgracia, ¿no? Bien, Cristo dijo a los apóstoles, recibir el Espíritu Santo, a quienes sus pecados quedan perdonados y a quienes tienen que ser retenidos. Por lo tanto, el que se confiesa al sacerdote, se confiesa con Cristo mediante el sacerdote. El sacerdote es instrumento de Cristo, es Cristo que expulsa el pecado, expulsa el demonio, abre la puerta del cielo, cierra del infierno, nos hace hijos de Dios y abre la puerta del cielo delante de nosotros. Es la gracia que pido para mí y para todos y cada uno. Que la Virgen los cuide. Amén. Queridos hermanos, si quieren conocer mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional, donde toda la fe está explicada, todo el catecismo. En YouTube, Catecismo Católico Tradicional, y tengan la caridad de reenviar esos audios a sus contactos para que conozcan la fe y se salven.